Tomamos nuestra Biblia. Gloria al Señor. Todos los que pueden estar de pie, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y declaramos: esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, poderosa, siempre viva palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén, gloria a Dios. Alabamos al Señor. Esta mañana hemos venido a darle gracias. ¿Cuántos vinieron a darle las gracias por todas las bendiciones recibidas? A darle a Él toda la honra y la gloria, santo. Vamos hoy a tener una palabra que el Señor me ha dado y vamos a estar escudriñando en 2 o 3 semanas esta palabra. Yo no sé usted, pero yo creo que todos tenemos en nosotros una guerra continua. Todos tenemos todos los días situaciones que confrontar, que sacar adelante. Y vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar de la importancia de que usted y yo seamos más que vencedores. Amén. Somos el pueblo de Dios y como hijos de Dios, Dios tiene un gran propósito para nuestras vidas. Y vamos a irnos a la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 2. Gloria al Señor. Le damos la gloria a Dios de ver 3 familias hoy que estaban con situaciones de ese virus que anda por ahí y hoy están con nosotros de nuevo. Le damos la gloria a Dios, amén. Las 3 familias que han pasado en estos días, bueno, el Señor ha tenido misericordia. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, del versículo 1 al 3, amén. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Pueden tomar asiento. Todo aquel que camina en los deseos de la carne, como dice la palabra, son hijos de ira, dice el Señor. Ahí en el libro de Efesios lo vuelve a repetir en el capítulo 6. Y nosotros estábamos ahí. Yo estaba ahí. Dice que estábamos muertos, aunque nos creíamos muy vivitos, ¿verdad? Pero en realidad estábamos lejos de tener salvación y vida eterna. En este pasaje que acabamos de leer, vemos tres enemigos reunidos, caminando en una armonía. Y el primero, dice la palabra del Señor, que andábamos siguiendo las corrientes de este mundo. O sea, todo lo que el mundo nos ofrecía, nosotros lo tomábamos, ¿verdad? Las modas, toda la forma de hablar y muchas otras cosas, actitudes en nosotros.
Dice, conforme al príncipe de las tinieblas del aire. ¿Quién es el príncipe de las tinieblas del aire? ¿No lo conocen? Mucho cuidado, porque usted y yo tenemos un enemigo. Se llama Satanás, el diablo, nuestro adversario. Y él se mueve en este ámbito. Dice la palabra del Señor, ahí en el mismo libro de Efesios, capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes y principados de maldad en las regiones celestes. Aunque usted y yo no los veamos, ellos andan por todo lado y ellos nos observan. Ahora dice la palabra del Señor también que andábamos, dice, conforme al príncipe a la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. Toda desobediencia a lo que Dios ha establecido es rebeldía contra Dios. Todos nosotros que estamos aquí fuimos sacados de ese mundo donde estábamos muertos, donde no había salvación para nosotros, donde no había esperanza, para que le alabáramos, para hacer para alabanza y gloria de nuestro Dios. Dice en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne. ¿Qué significa esto? Haciendo lo que nos parecía, lo que queríamos, lo que deseábamos. No habían restricciones para nosotros, ¿verdad? Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos de la carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Podemos alabar a Dios de que Dios nos sacara de allá? Amén. ¿Pero para qué nos sacó? Ahora, ¿cómo tenemos que caminar? Ahora, ¿cómo tenemos que andar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dios dice en su palabra, allá en 1 Tesalonicenses 5:23, que el mismo Dios de paz nos santifique. Él nos santificó, significa que nos sacó de allá y nos ha puesto en su reino. Eso, la palabra santificar es apartados para Dios. Apartados del mundo, apartados de aquella mentalidad carnal, apartados de lo que el enemigo nos estaba engañando, porque él es el engañador, y ahora somos para gloria del Señor. Dice que el mismo Dios de paz nos santifica en todo nuestro ser. Y hay una coma y una i. Y dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados como irreprensibles. O sea que a nosotros nos corresponde cuidarnos de aquella vida que traíamos, de aquellas actitudes que teníamos, de aquellos pensamientos. Por eso en el reino de Dios, para estar en el reino de Dios, no se puede estar si no es nacido de nuevo. Y para nacer de nuevo, necesitábamos entregarle nuestro corazón al Señor, recibirlo como nuestro Señor y Salvador y caminar en vida nueva, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que todo aquel que le reciba y crea en Él, este es verdaderamente hecho hijo de Dios. Entonces, nosotros tenemos la naturaleza de Cristo. El Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros para que andemos este caminar. Para que nosotros podamos tener el entendimiento, el discernimiento y saber cómo estamos caminando en el Señor. Ahora, la palabra nos enseña que tenemos en nosotros dos formas. Dos situaciones. Vámonos al libro de 1 Corintios 3. Tenemos dos naturalezas. 1 Corintios 3, 1 al 3. Gloria al Señor. Y dice así.
en el capítulo 2 habla, en el versículo 14, en el capítulo 2 de 1 Corintios 2, 14, dice que el hombre natural, el que no tiene a Cristo, el que camina todavía con aquella naturaleza natural, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, Pablo está hablando con los corintios y en el capítulo 3, versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales. Significa que todavía venimos al Señor y seguimos con las mismas actitudes. Seguimos comportándonos igual. Seguimos pensando igual que el hombre viejo, que la persona que éramos. Por eso dice la palabra del Señor que hemos de ser renovados en el espíritu de nuestra mente a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios hablando con nosotros. Es Dios, el Espíritu Santo. Si usted quiere y tal vez diga como muchos, es que a mí el Espíritu Santo no me habla, es que a mí Dios no me habla. Y quiero decirle, esta mañana, antes de venir aquí a la casa del Señor, Dios estuvo hablando conmigo y le hacía una pregunta, tenía una interrogativa, tenía una decisión que tomar. Y le dije, Señor, yo no sé qué hacer con esto. Le dije, Señor, yo necesito que usted me dirija porque no quiero hacer algo por mí misma, sino quiero hacer algo que de verdad sea en la dirección tuya. Y abrí la Biblia y el Espíritu Santo así me respondió. Inmediatamente tomé la decisión, hice lo que tenía que hacer con la confianza de que el Espíritu Santo me había hablado a través de la palabra. Pero si no conocemos la palabra del Señor, ¿cómo vamos a caminar como Dios quiere que caminamos? Dice la palabra del Señor que Pablo les amonesta y le dice que ellos son carnales. Dice el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Si todavía esas actitudes están en nosotros, no estamos caminando por el Espíritu. Gloria al Señor. Amén. Todavía estamos nosotros en la carnita. Muchos, aún teniendo años en el Evangelio, están caminando en la carne. Y estamos en problemas. Son bebés. Los bebés hay que chinearlos, hay que cuidarlos, hay que amamantarlos, hay que bañarlos, hay que limpiarlos, porque se hacen, ¿verdad que sí? Y algunos dicen por ahí, la embarran por todo lado. Entonces, dice la palabra del Señor que si hay entre nosotros disensiones, pleitos, contiendas, somos carnales. Dice, porque diciendo el uno, bueno, ahí está hablando de Pablo y ellos, vamos a dejarlo ahí. Entonces, voy hablando qué significa ser un carnal y qué significa ser una persona espiritual en Cristo Jesús y a qué nos ha llamado el Señor. Amén. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Vamos a verlo entonces en el libro de Romanos, capítulo 8. Gloria a Dios. Estos tres enemigos que estamos hablando, que a veces nos enfocamos muchísimo en el enemigo, en Satanás, en el diablo. Y ciertamente él es un metiche, pero él no tiene potestad en tu vida. Él no tiene derechos. Fuimos comprados por precio en la cruz del Calvario.
La sangre del Cordero está sobre nosotros. Amén. Y valemos la sangre de Cristo. A menos, dice en el libro de Efesios 4:30, que nosotros le demos lugar a Él. Si le damos lugar, esto es un derecho. Pero entre estos tres enemigos que estamos hablando, que vimos los tres en el libro en Efesios 2, está las corrientes de este mundo, está el príncipe de los aires y están los deseos de la carne. ¿Cuál de los tres es el que gobierna? ¿Cuál es el que tiene más influencia en nuestro caminar? ¿Satanás? En una oportunidad había un par de muchachos que dijeron, vamos a meternos en ayuno. Y uno dijo, bueno, yo no, hoy no. Al otro le tocaba cocinar, vivían en un apartamento. Y él dice, yo quiero ayunar. Le tocaba hacerle el desayuno al otro. Está cocinando y está friendo unos huevitos. ¡Ay, qué rico! Y coge y tira el sartén para arriba para darle vuelta al huevo y dice, oh, diablo más cochino. Y le contesta el diablo, yo no como huevos. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, le echamos la culpa al enemigo. Pero a todos nosotros Dios nos ha dado libre albedrío. Significa el derecho de tomar la decisión que nosotros querramos. Hacer lo que nosotros querramos. Vámonos antes vámonos a Génesis, capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6, y vamos a ver lo que ya conocemos, la caída del ser humano. Dios crea a Adán y a Eva, los pone en el jardín del Edén, les entrega todas las cosas que están ahí, les dice que tienen derecho a gobernar todo lo que Dios ha creado. Dice, fructificad, multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear, eso está en 2:28. Establece el matrimonio en sí y los bendice Dios, dice. En el capítulo 3:6, vemos algo que pasa. Dice así, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así también como ella. Dios les había dado todo y les dijo, tengan cuidado con este arbolito. No quiero que lo toquen, no quiero que se acerquen a él, no quiero que coman de él. Es lo único que ustedes no pueden hacer. El enemigo es astuto. Y entonces él pone las cosas alrededor nuestro, o ahí están, digamos en el mundo están, y en todo lo que se mueve. La palabra de Dios dice que somos tentados por nuestras concupiscencias, por nuestras debilidades. Ahora, ¿fue el diablo el que le dio la fruta a Eva? Veamos un poquito aquí, dice, vio lo que no tenía que ver ahí en la pantalla, ahí en el internet, de pronto ¡chuc!, lo vio, ¿verdad? Vio la mujer que el árbol era bueno, le agradó, le gustó para comer. Ay, es como cuando le hablan a uno de limoncitos agrios y cositas así hasta que siente uno, ¿verdad? Ella se detuvo en aquello y dice que era agradable ¿a qué? A los ojos. Era agradable a los ojos. Árbol codiciable, yo lo quiero. Usted lo ve y usted lo quiere.
Y dice aquí, para alcanzar sabiduría. En el libro de Santiago dice la palabra del Señor que hay dos clases de sabiduría. Hay la sabiduría que viene de Dios, que es lo que Dios quiere que usted y yo tengamos, pero hay la sabiduría terrenal, animal y diabólica, que es los que tienen astucia para hacer las cosas como les da la gana y creer que con Dios se juega. Ojo con eso, porque a Dios no le pasa nada por alto. Y dice la palabra de Dios, y tomó de su fruto y comió. ¿Cuántos sentidos de su cuerpo usó? Vio, codició, los sentidos son las puertas del alma. Si nosotros le abrimos las puertas al diablo, como el humo se mete. Y él comienza a fraguar dentro de ti. Él no tiene que hacer nada. Él no hizo nada. Él no puso el árbol, solamente conversó con la mujer. Y aquel hombre que era el sacerdote de ese hogar, quiso quedar bien con su amadita. ¿Cómo le voy a hacer sentir mal? Diosito, usted sabe, y somos de la carne. Usted sabe, y comió con ella. Y la historia es larga, ¿verdad? Ahora, estamos tratando de ubicar e identificar con quién tenemos que pelear para alcanzar nuestras victorias, para derribar a nuestros enemigos, enemigos que están ahí, pero que no son nuestros enemigos si nosotros no ponemos la mirada en ellos, si nosotros no ponemos atención a lo que ellos están hablando. Nosotros necesitamos ser sabios. Tenemos al Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Y ¿sabe una cosa? Yo sé que el Espíritu Santo no se queda callado en nosotros. No se queda callado. Usted va a hacer algo y el Espíritu Santo le redarguye. El Espíritu Santo le advierte. Usted está ahí, no se acerque. Él nos advierte. Y Dios hoy nos quiere enseñar que si usted gana la batalla que tiene que ganar, porque nos peleamos contra el diablo, él no come huevos, le dije. Ok, nos peleamos con el mundo sigue su camino, pero nos consentimos a nosotros mismos. Si quiero, lo hago, si no quiero, no lo hago. Nadie me puede obligar, nadie. Y eso es verdad, ni Dios nos puede obligar. Es la decisión suya cómo quiere caminar. Vámonos a Romanos 8. Dice la palabra del Señor, una palabra hermosa, una palabra preciosa. Dice ninguno, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pregúntese, ¿estoy en Cristo Jesús? Oh, sí, hermana, yo recibí a Cristo en el año 1900, no sé cuánto. Y yo leo la Biblia. Y yo hago mis oraciones. Veamos a la luz de la palabra qué es estar en Cristo, porque es un verbo presente. Ese verbo fue para ayer, es para hoy, mañana dirá están, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y añade, que dice ahí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice más, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, está hablando de la ley de esta carne. Esta carne es la naturaleza caída que Dios no nos la quita.
No nos la quita. Nosotros somos nacidos de nuevo en el Espíritu, nacimos para la gloria del Señor. Y dice la palabra de Dios que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Está diciendo que si nosotros perseveramos en el Señor, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos van a ser sujetos a la palabra del Señor. ¿Alguien puede alabar al Señor esta mañana? Dice la palabra del Señor, porque lo que era imposible para tu carne, para mí, dice ahora, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, Dios nos está diciendo esta mañana que tu carne está vencida. Todo lo que antes te doblegaba. Yo fui una fumadora compulsiva, 17 años de mi vida. El día que dije, el 10 de octubre del 75, no fumo más, no fumé más, fue mi decisión, fue mi determinación. Y nunca más. El 4 de septiembre de 1979, mi esposo le entrega el corazón a Cristo, recibe al Señor como su Señor y Salvador, un alcohólico 365 días al año, y desde ese instante nunca más hubo un trago más en su cuerpo. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Le echamos la responsabilidad al diablo de nuestras debilidades? De nuestras decisiones, le echamos la culpa a que somos en esta carnita. Déjeme decirle que la palabra de Dios dice, mayor es el que está en ti que todo lo que se mueve allá afuera. Es más poderoso que todas las cosas. Lo que necesitamos es entender y entrar en el temor de Dios para vivir una vida agradable a Dios. ¿Alguien quiere vivir una vida agradable al Señor? Amén. Déjeme seguir aquí con la palabra. Dice así, para que la justicia, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué dice ahí? Que no, diga conmigo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo me rehúso personalmente a caminar en los deseos de mi carne. Eso es una decisión suya. Eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que darle cuentas a Dios de las decisiones que tomamos, de las palabras que hablamos, de ese primer impulso. Dice la palabra de Dios que Dios no ignora ninguno de nuestros pensamientos, actitudes. Dice la palabra de Dios, porque los que son, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ay, no. A mí me gusta la iglesia, pero a mí que no me digan cómo tengo que hacer esta cosa o cómo tengo que hacer la otra. Y se acercó una señora hace un tiempo y me dice, pastora, yo quiero ir a su iglesia, pero dígame una cosa, a mí me gusta pintarme el pelo, me gusta rojo, así bien. Y le dije, bueno, esa es una decisión suya, es responsabilidad suya. Por los pelos no vamos a sacar a nadie de la iglesia, ¿verdad que no? Otros preguntan, pastora, ¿usted cree que yo me quiero poner un tatuaje? Chiquitico, así chiquitico. ¿Usted qué dice? Y lo ponen a uno así como, es que la pastora dice que no. Es que la pastora, no es la pastora, es la palabra. No pondréis señales en tu cuerpo, ni por rasguños. Ya tenemos el sello del Espíritu Santo, no necesitamos ningún sello del mundo. Vamos captando, mis amados. Dice la palabra del Señor, los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿cuántos son del Espíritu aquí?
Pensamos en las cosas que son del Espíritu, en las que agradan a Dios, en las que glorifican al Señor. Y vamos a ir entrando. Dice, porque el ocuparse, versículo 6, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte espiritual. Muerte. Dice la palabra, y la palabra muerte es destituido, separado de Dios. Dice la palabra, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sabe que cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando caminamos al agrado de Dios, no tenemos que temer si nos señalan, si nos acusan, si nos dicen? ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está de acuerdo conmigo y yo con Él. Hay paz en nuestros corazones. Pero cuando un niño se porta mal, aunque mamá no lo sepa, aunque papá no lo sepa, está escondiéndose. ¿Por qué? Porque se portó mal. Y aunque nadie lo sepa, esconde el celular para que no se lo investiguen, para que no se lo busquen, ¿verdad? Porque hay temores, sabe que no está haciendo lo correcto. Porque el pecado acusa, el pecado señala. Dice la palabra del Señor, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. ¿Cuántos estamos aquí porque queremos ser amigos de Dios? Dios dice, ahora serán mis amigos porque yo les cuento todas las cosas allá en el libro de Santiago 15. Amén. Y dice la palabra del Señor, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O estamos en el Espíritu o estamos en la carne. Tenemos que entenderlo y entenderlo con claridad para que nosotros podamos avanzar en esta guerra que tenemos todos los días. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Todos los días nos enfrentamos a actitudes. Todos los días, dice la palabra del Señor, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, hoy vamos a escudriñar nuestros corazones, porque si en este momento viniera Cristo, que Él está pronto, ya sea que venga por cada uno individualmente o que venga por su iglesia, tenemos que entender cómo estamos caminando. A veces siempre hacemos las que hizo Adán, la mujer que me diste, pero él no tenía decisión propia. Él no tenía también libre albedrío. Él no pudo haberle dicho a aquella mujer insensata, ¿estás loca? ¿Cómo se te ocurre? Y el diablo hubiera tenido que huir o llevársela solo a ella, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos delante del Señor. Y tenemos que honrar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Estamos aquí para glorificar al Señor. Quiero decirle que su enemigo, el diablo, está vencido. Hebreos 4 nos dice ahí la palabra del Señor. Hebreos 2:14, perdón. Dice así, así que por cuanto los hijos, que somos nosotros, participaron de carne y sangre, Él también, Cristo Jesús, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por eso les dije de un principio, Satanás, el diablo, está vencido en la cruz del Calvario. Y todo aquel que ha confesado a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, sabe que ese enemigo está vencido y no se deja vencer por él, porque él es astuto, él es mentiroso. Pero entonces nos enfocamos en él y desviamos nuestra atención de lo más importante, que soy yo misma. ¿De acuerdo? Nadie se escapa de esta batalla. Debemos de ser agresivos. Debemos de pararnos firmes y tomar la espada del Espíritu. Debemos de pelear nuestras batallas. Y todos los días entrenar esta carne en la obediencia, en la sujeción a la palabra de Dios. Honrar a Dios, podemos orar 7 horas al día, pero si nos levantamos y hacemos los deseos de esta carne, anulaste las 7 horas de oración. ¿Estamos acá? Dice la palabra del Señor,
allá en 1 Corintios 15:50, que carne y sangre no heredará el reino de Dios. Ya sabe por qué tiene esa lucha con nosotros. Ya sabe por qué tenemos esa pelea. Porque nosotros, cuerpo, alma, espíritu, somos un espíritu. Dios nos dio un alma con emociones que se une al espíritu. Pero este cuerpo es donde nosotros habitamos, es donde nosotros moramos, es donde nosotros vivimos. Él demanda de nosotros porque sabe que Él se queda en esta tierra. Nos será dado un cuerpo nuevo, un cuerpo como el cuerpo de Jesús, que dice que es incorruptible. Por lo tanto, lo chineamos sí, lo cuidamos sí. Tenemos que entender que no nos pertenecemos a nosotros, pero que no le debemos dar de todo lo que nos demande, de todo lo que nos pida. Y que tenemos que tenerle restricciones, valga la palabra, ¿verdad? Que es muy común. Restricciones. Ahora vamos a ver entonces, así por la palabra, gloria al Señor, ¿qué es caminar en la carne? ¿Será que yo tengo como algunos que agarran y se golpean y se latigan su cuerpo para sujetarlo? Vamos a ver qué es. Dice la palabra del Señor en Gálatas 5:24. Gálatas 5:24 dice así: pero los que son de Cristo. Amén. ¿Cuántos somos de Cristo? Amén. Gloria al Señor. Entonces, usted y yo, me imagino que ya hizo lo que dice Gálatas 5:24. Dice que los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, no hago lo que me da la gana. No hablo lo que me da la gana. No tomo mis propias decisiones sin consultar al Señor. Pablo decía, aquel versículo que se lo sigo regalando: con Cristo estoy juntamente crucificado. Hablaba con una personita hace unos días, una persona que en algunos momentos me ha tratado así como lo peor de esta tierra. Pero cada vez que ella tiene una necesidad me llama y con mucho gusto yo la atiendo, oro por ella, la asisto. Y eso es, ya cuando se rebota otra vez me vuelve a tratar feo. Y un día de estos estaba hablando con otra criaturita que estaba ahí a la par, y ella le decía: pero es que usted tiene que entender que la van a tratar mal, pero usted tiene que... Le digo: sí, igual que todos nosotros. Por eso a mí me tratan mal y yo sigo tratando bien. Al que le cayó el guante es que se lo plante, ¿verdad? Así es. Gálatas 5 dice: crucificando la carne. Versículo 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, ¿qué me dice esta palabra? Que yo tengo que andar así como en el aire, andar en el Espíritu. Hoy vamos a ver qué es andar en el Espíritu. Obviamente está hablándonos del Espíritu Santo que mora en nosotros. De ese Espíritu que viene a guiarnos, a enseñarnos, a fortalecernos en nuestras debilidades, a levantarnos cuando estamos decaídos, a andar en el Espíritu, por el Espíritu, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Dice, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué es eso? ¿Qué dice la palabra del Señor? Vanagloriosos. ¿Es un fruto de la carne o es un fruto del Espíritu? Vamos discerniendo. Cuando una persona se acerca a usted y le hace un comentario: ay, vieras que me di cuenta que fulanito de tal, esa persona, ¿cómo está caminando? Chismosa, ¿verdad? Murmuradora en la carne. Así mismo, dice la palabra del Señor, dice, irritándonos en la casa. Muchas veces no, la esposa o el esposo o los hijos, dice uno una palabra y ¡brrr! ¿Y eso qué le pasó? Se levantó, ¿verdad? Como la espuma. Y dijo improperios, y dijo groserías, y ofendió, y dañó. ¿Cómo está caminando esa persona?
en la carne. Ah, es que no, yo tengo el carácter de mi padre. Si has nacido de nuevo, tu padre es Dios. Amén. Por lo tanto, su mal carácter es parte de lo que tienes que despojarte de ello. No podemos decir que es porque no podemos, porque tenemos a un Cristo vivo dentro de nosotros, morando en nosotros. No podemos decir que ignoramos porque muchos conocemos de Génesis a Apocalipsis, pero ¿cuánto estamos aplicando a nosotros mismos? ¿Me explico, hermanos? Andar en la carne no tiene que ver con el diablo, tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo, cada uno de nosotros. Tiene que ver nuestra responsabilidad delante de Dios. Vámonos a Marcos 7:21. Y aquí el mismo Señor Jesús nos habla algunas cositas. Gloria al Señor. Cuando usted va a la pulpería y le dan un vuelto extra de más, usted dice, gloria al Señor, me bendijo Dios. ¿Será eso o será que el Señor le está probando? Yo creo que lo correcto es devolverse y darle aquel vuelto de más a aquel cajero, que él tiene que pagarlo después. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 20. Dice, pero decía, está hablando Jesús, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Eso contamina al hombre. Y habla, porque de dentro, ¿de dónde? Del corazón. Dice la palabra, de los hombres salen los malos pensamientos. Dice el Señor, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, cuando hay odio, rencor, resentimiento, falta de perdón, falta de reconciliación. Dice primera de Juan 2:15 que el que aborrece a su hermano es un homicida. Yo estuve en la línea de los homicidas cuando yo vine a Cristo. Y Dios me confrontó con aquellas situaciones y dispuse mi corazón para desatar mi corazón, para desatar mi alma. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿son fruto de qué? De la carne. ¿Ya vamos entendiendo lo que significa caminar en la carne? Nosotros necesitamos desechar todo eso. Gálatas nos sigue hablando y nos dice específicamente lo que son los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Y quiero que pongamos atención al último versículo de este pasaje. Dice en el versículo 16, Gálatas 5:16, Dios le habla a su pueblo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Amén. Los que hemos sido comprados por precio en la cruz del Calvario. Dios nos habla como un padre y nos dice esta palabra. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oye, es que cuando a mí se me sube el apellido, mejor es que lo baje. ¿De acuerdo? Es que yo no sé por qué. No, son malas costumbres que hemos adquirido y que tenemos que despojarnos de ellos. Dice la palabra del Señor, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. Yo soy libre para hacer lo que a mí me dé la gana.
Y yo sé, si yo tengo a Cristo en mi corazón, yo lo recibí. Mire, cuando yo fui, el pastor me dio una tarjetita que usted nació el día tal, a la hora tal, en tal parte. Y que hubo fiesta en el cielo. Dice la palabra del Señor que el que tiene el Espíritu de Dios, dice, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué dice? Ahí hay libertad, ¿verdad que sí? Vivimos en un país democrático, libre, todo el mundo puede ir y venir y todo el mundo puede hacer lo que quiera. Pero veamos ahí un poquito en el versículo 13, ¿qué nos aconseja el Señor? Dice la palabra del Señor, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Cuántos se sintieron libres cuando vinieron al Señor? ¿Cuántos nos sentimos bendecidos? Amén. En mi vida, personalmente, hubo un antes y un después. Antes de eso, de venir a Cristo, yo estaba muerta en delitos y pecados. ¿Cuántos pueden decir amén? Todos. Ok, vinimos a Cristo, ahora tenemos vida. Significa que ahora podemos percibir las cosas de Dios, que son de Dios, y agradarnos en el Señor. Dice la palabra del Señor, solamente que no uséis la libertad como ocasión ¿para qué? Para la carne, para la fiestita, para el baile, para andar con amistades que no convienen, conversaciones que no edifican. ¿Me explico, hermanos? Dice que no usemos esa libertad. Fíjense que el problema de Adán fue complacer a su esposa. Muchas veces por complacer a X persona no obedecemos al Señor. Deshonramos a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, si no servíos por amor los unos a los otros. El Espíritu Santo te anhela celosamente y Él quiere que cada miembro de la casa del alfarero vivamos una vida conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que el día que Él venga ninguno se quede. Pero si andamos en el Espíritu, dice la palabra del Señor, ninguna condenación hay. Pero si andamos en la carne, veamos lo que dice el Señor. Gloria a Dios. Versículo 19 del mismo capítulo 5 de Gálatas. Manifiestas son las obras de la carne, que son, y vuelve a repetir lo que dijo Marcos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Cómo se va a convertir su vecino si los oyen a ustedes peleando? Gritándose improperios, diciéndose barbaridades, ofendiendo, el esposo humillando a la esposa faltándole respeto al esposo, los hijos tirando las puertas y saliendo. Y esos son los que van a la iglesia, dice el vecino. Yo así no me quiero convertir a Cristo. Recuerda que nosotros somos luz para los que están en tinieblas. Dios nos ha puesto en esta tierra. Es más, este mensaje no va a terminar hoy. Este mensaje continúa la próxima semana porque vamos a ver cosas grandes y maravillosas en el Señor. Dice la palabra del Señor, contiendas, disensiones, herejías. Hermanos, por el amor a Cristo, ¿cuántos saben que Dios abomina los ídolos? Las imágenes. Yo recibo WhatsApp donde me mandan a veces el Papa fulano tal dice tal cosa, me ponen rosaritos, me ponen, hermanos, tengamos cuidado con eso. Eso muestra que usted todavía no ha entendido, no hemos entendido y debemos de ser celosos. Nuestro Dios es celoso, es celoso. Los mensajitos son muy lindos y a veces dicen cosas muy bonitas, pero yo los quito de mi WhatsApp. Los quito de ahí. ¿Por qué? Porque eso no le agradan a mi Dios. Esas imágenes no le agradan a mi Dios. Ahí la virgencita tal y el otro. No, hermanos, o somos o no somos. O estamos o no estamos, ¿verdad que sí? Ok, dice la palabra del Señor, gloria a Dios.
hay entre nosotros envidias, homicidios, borracheras. Hoy viera que vimos al hermano fulano de tal y estaba bien borracho. Bueno. Un día el jueves, grabé un mensaje. ¿Cuántos lo oyeron? ¿Cuántos oyeron el mensaje de esta semana de santificación que fueron poderosísimos? ¿Sabe? Eso no solo me duele a mí, sino le duele a Dios. Yo lo voy a seguir grabando aunque usted no los oiga. El jueves, no sé por qué, el mensaje salió grabado como si la pastora se hubiera tomado hasta la última copa. Buenos días. Sí. Y tuve que volverlo a grabar y volverlo a poner. Pero usted y yo, como pueblo de Dios, no podemos hacer las cosas que hacen en el mundo. ¿Qué tiene de malo que yo me tome una cerveza? ¿Acaso que la Biblia dice que es malo? Una. Pero por esa una se perdió aquel que tenía los ojos puestos en usted. ¿Qué tiene de malo que yo vaya a la playa y me ponga un traje de baño así como una lagartija y me asolé bien? Pero hay uno que te está viendo. ¿Me explico? Tenemos que ser claros en el Evangelio. Tenemos que ser claros qué significa caminar en el Espíritu y qué significa caminar en la carne. Ustedes y yo no podemos, sí podemos. Pablo decía, todo lo puedo, pero yo no me dejo vencer por nada. Cuando nos damos permisitos y permisitos y permisitos, y esos permisitos te van aislando, te van aislando, te van alejando. Y allá está el que tiene las garras así, ¿verdad? Para abrazarte. Mucho cuidado. Yo no te veo. Tal vez tus padres o tu esposo o tu esposa no te ve, pero hay uno que te ve. Hay uno que sabe. Dice la palabra del Señor aquí, gloria a Dios. Dice que los borrachos, me quedé con los borrachos, ¿verdad? Dice borracheras, orgías. Hoy es muy común oír de esposos que le llevan otras personas a sus esposas y que hacen orgías propiamente en sus propios hogares, con sus propias familias. Eso es abominable a los ojos de Dios. Es abominable. No piense que quien tal cosa hace, que camina con Dios, camina con el diablo. Y está llevando y aportando maldiciones hacia su casa. No, mi hermana, es que yo no me llevo bien con mi esposo, entonces yo tengo un amiguito. Y decimos que Jehová reprenda al diablo. No, que reprenda a esa persona. Esa es la persona que tiene que reprender el Señor. Y sacudir eso, porque no podemos contaminarnos con las cosas de este mundo. No podemos seguir el caminar de un mundo que no conoce a Dios y que va camino al infierno. Dice la palabra del Señor, las borracheras, orgías y cosas, escuche ahí por favor, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, porque ya os he dicho antes, y márquelo en su Biblia. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. Y si usted sabe que alguna palabrita de esta, como cuando yo vine a Cristo, el Espíritu Santo me habló y me habló detalladamente, así como lo habla la palabra del Señor, y yo subrayé. Y yo dije, yo estoy en esto, y lo quité de mi vida. No podemos decir que Dios, es que Dios es un Dios misericordioso y Él sabe, Él conoce nuestras debilidades y Él sabe y Él me perdona por lo que estoy haciendo. Dios no es alcahueta de su pueblo. Dios no está ahí para darte unas palmaditas. Ay, mi chiquita, mi chiquito, te equivocaste.
No, Dios tiene, Él dice que al que toma por hijo, castiga y disciplina. O caminamos con Dios o caminamos en la carne y sabemos para dónde vamos. ¿Estamos acá? Dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu. Versículo 22. Si tienes a Cristo, el Espíritu Santo mora dentro de ti. Tenemos que, mire, muérdase la lengua, pero deje de hablar chismes de su barrio. Deje de criticar. Deje de hablar tonteras. De toda palabra vana que el hombre hable, de esa dará cuentas al Señor. Muchas veces no tenemos el temor de Dios. Dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es un amor incondicional. Un amor ágape. Un amor que trasciende. Primera de Corintios 13 nos habla de ese amor verdadero. Y nos dice la palabra del Señor, el fruto en tu vida, en mi vida, es el amor de Cristo. El amor, no el amor carnal. Hay 3 clases de amor que están en todos nosotros. El amor filial, que es el amor que nos tenemos todos nosotros y tenemos entre la familia y amamos a otras personas porque nos caen bien o porque son buena gente, eso se llama amor filial. Yo no sé usted, pero a mí me cuesta amar al presidente. Ni modo, me cuesta por las cosas que hace. Pero tengo que amarlo. Está el amor eros, que es el amor sexual, es la intimidad del matrimonio establecido por Dios. Si estamos fuera del matrimonio y usted piensa que así se lo va a llevar el Señor, está muy equivocado. Muy equivocado. ¿Estamos en adulterio o estamos en fornicación? Debemos de estar con la bendición de Dios. Y el amor ágape, que es un amor incondicional. Es un amor que se da. Es un amor que nuestro gozo es amar, porque Dios nos amó a nosotros primero. ¿Estamos acá? Así es que dice la palabra del Señor que el fruto, el otro es el fruto de la carne y aquí viene el fruto del Espíritu. Dice que es paz. Muchas personas dicen, es que yo pierdo la paz cuando veo a fulano. Es que a mí cuando hacen tal cosa, ya hasta ahí llegué. Ya no tengo paz y estoy, ¿verdad? Como cafetera. Hermana, viera que yo tengo un problema, yo lo reconozco. A mí no me gusta esperar. No me gusta. Yo no tengo paciencia para nada. ¿Cómo que no tienes paciencia? ¿No tienes a Cristo? ¿No tienes al Espíritu Santo? Abre la llave. Tienes esa llavecita cerrada. Y dejas que fluya la carne, el fruto de la carne. Hazte a un lado y abre la llavecita del Espíritu en tu corazón y vas a poder pasar un día entero esperando y una vida entera esperando. Pacientemente, decía el salmista, esperé a Jehová. Aleluya. Podemos ser pacientes, podemos tener paz, podemos ser benignos, podemos ser bondadosos, podemos tener una fe, como dice la palabra del Señor, podemos mantener la mansedumbre, podemos tener la templanza, el dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice el Señor. Amén. ¿Alguien está siendo edificado esta mañana? Damos la gloria al Señor. ¿Qué te aconseja Dios esta mañana? ¿Qué te aconseja Dios esta mañana? Simplemente grabémonos un versículo, Gálatas 5:16. No satisfagáis los deseos de la carne y andad en el Espíritu. Amén. Eso es todo. Aprendámonos un versículo día a día y podemos glorificar al Señor en todo. Dice la palabra del Señor en Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley de la carne. O sea que la carne no te va a gobernar.
Vas a poder restaurar tu matrimonio, vas a poder restaurar a tus hijos, vas a poder honrar al Señor dentro de tu hogar, tratando a tu esposa o a tu esposo como hijos del gran Rey, porque en esa esposa mora Cristo y en ese esposo mora Cristo y el Espíritu Santo está en ellos. Amén. Démosle la gloria al Señor, démosle alabanza al Señor. Oh, gloria a Dios. Toda la gloria, toda la honra, todo poder es para el Señor. Aleluya, aleluya. Vamos a ver entonces, mis hermanos, ¿qué entendemos hoy? Mi carne de pronto, ¿sabe usted? Su carne es bien bandida, mi carne es bien bandida. Me invitan a un paseo, salen a las 5 de la mañana. Ay, yo quiero ir. Ay, yo quiero ir. Ay, no tengo plata, pero yo consigo. Yo voy. Y me tengo que levantar a las 4 de la mañana, ni modo. Pero a las 5 de la mañana está lista. Esta carnita está lista. Y se va para el paseo. Tenemos cadena de ayuno, de oración. ¿Quién ora a las 4 de la mañana? Yo no. Voy a esperar a ver quién. No, yo a esa hora, mi amiga la cobija me quiere mucho, me abraza. Y no tenemos disposición para el Señor. Esa es la carne. Esa es la carne. Hermano, hace días no te veo. Es que he tenido otros compromisos muy importantes. ¿Dónde está Dios en tu corazón? Que no queremos quedar mal con las amistades, que no queremos cancelar compromisos, que no queremos ceder y entender que yo también fallo y tengo que pedirle perdón a aquella persona que hace días no le hablo, a esa persona que me cae mal. Pero como ahora entiendo que si Cristo viene, yo no me voy para el cielo, porque no te vas a ir para el cielo. Entonces yo tengo que doblegar mi carne. Efesios dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 31. Vamos a leer un poquito antes. El versículo 26 nos dice: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Todos nos podemos enojar si hay una razón obvia, pero a todos nos da el Señor la capacidad del diálogo, de conversar como personas entendidas y que sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. El Señor nos dice: ni deis lugar al diablo. Cuando usted y yo abrimos la boca y decimos una palabra que ofenda, una palabra que esté murmurando, ya el diablo se metió por ahí. Él no tiene derechos, pero nosotros se los delegamos. Dice la palabra del Señor, y vamos corriendo al versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, para el día de la redención. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para el día del Señor. Ahora, ¿qué nos dice el Señor? Y esto es una orden. Y aquí no es un consejo que Dios nos dice. El versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Sonría. ¿Cuántos nos sentimos muy bien perdonados por el Señor? Yo le pedí perdón a Dios y yo sé que Dios me perdonó, porque Él dice que si le pido perdón, Él me perdona. Pero el Señor te dice, ¿no dice en el Padre nuestro: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos?
Y él me comenzó a confrontar con esa palabra hace muchos años cuando vine al Señor. Y me dijo, ¿ya perdonaste a tu marido? ¿Tienes que pedirle perdón? ¿Y yo por qué? Él es el que anda en otras cosas. Y el Señor me dice, a ti yo te conozco. ¿Cuántos saben que Él nos conoce? Yo sé lo que hay en tu corazón. Yo sé las maldiciones que había desatado contra Él. A Él se le ve lo que es, porque se le veía, ¿verdad? Andaba danzando el vals de un lado para otro, ¿verdad? Y fui y le pedí perdón. Y así me fue poniendo Dios. Pedir perdón es matar tu carne. Negarse a hacer los deseos de la gente del mundo es matar tu carne. Quítese. Dios dice, quita eso delante de mí. No me agrada. Quítese delante de mí toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. Y eso sucede en los hogares. Eso sucede en las familias. Es un irrespeto de los hijos hacia los padres. No, pero yo le sirvo al Señor. Yo honro al Señor y yo me esfuerzo y yo hago y yo esto. ¿Sabes cuándo honras al Señor? Cuando honras a tu esposa, cuando honras a tu esposo, cuando honras a tus hijos y los hijos honran a los padres. La palabra del Señor es fiel. Esta mañana el Espíritu Santo nos habla de que Él quiere que estemos listos, preparados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así es que apresuremos a ordenar nuestro caminar. Si usted tiene algo que ordenar, ir a pedirle perdón, humíllese, mate su carne. Mate su carne haciendo lo contrario de lo que usted dice. No, yo no me voy a acercar a esa persona porque me cae mal, porque me ha hecho, porque todo. ¿Quién es cristiano? ¿Quién tiene a Cristo? Y aun si aquella persona tuviera a Cristo, es usted el que tiene que humillarse. ¿Alguien le da un aplauso a Dios por esto? ¿Alguien le da gloria a Dios por esto? Amén. Amén, hermanos. Alabamos su presencia esta mañana. Alabamos su presencia, su gloria. El poder de Dios está en nosotros. Él nos ama. Él nos ama. El ministerio que vaya pasando, por favor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude en esta mañana. Muchas personas, escúcheme bien, están enfermos porque no están viviendo en el Espíritu, sino que estamos viviendo en la carne. Esta es una pelea de todos los días. Esto es algo que hay que vigilar todos los días. Caminar en obediencia. Dice la palabra del Señor que la ira de Dios está sobre los hijos desobedientes, los rebeldes, los que no quieren sujetarse. Así es que el Señor, Dios nos llama a ser obedientes. Levántate donde estás y te alumbrará Cristo. Ok. ¿Verdad que hay una guerra en cada uno de nosotros? ¿Sabe una cosa? Le voy a adelantar algo de los próximos domingos. Si usted mata la carne, ya no tiene enemigos. La carne es el capitán de ellos. Tu voluntad, tu libre albedrío, tus decisiones van a hacer que ellos retrocedan. Van a hacer que ellos ya no tengan poder en tu vida. ¿Quieres que Dios te abra puertas y te bendiga? Humíllate bajo la poderosa mano del Señor y Él te levantará. Él está aquí. Vamos a permitirle a los niños que den lo que traen. Y me alegra ver que traen a la maestra hoy.
hermanos, bendiciones. Como hemos estado aprendiendo los libros de la Biblia con los chicos, hoy ellos van a decir los primeros 5 libros de la ley. Entonces, para que los escuchemos. Primero ella. Primero. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y estos son los 5 libros de la ley. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, cada uno, el día que Dios nos llama. ¿No estará ahí la pastora para decirle las cosas? No estará tu esposa, no estará tu esposo, no estará nadie más. Eres tú y Dios. En este momento estamos en la presencia de ese Dios maravilloso. Escudriña tu corazón. Dios te ha hablado, el Espíritu Santo te ha hablado. No dejemos pasar ese clamor de Dios por tu alma, por tu espíritu. Y dispongámonos para quitar de nosotros toda carnalidad. La palabra del Señor dice que los que son carnales no entienden las cosas de Dios, porque para ellos son locura. Para ellos las cosas de Dios no son importantes, pero para nosotros sí. Hoy nos humillamos delante del Señor y reconocemos que todos le fallamos. No me equivoco, todos le fallamos al Señor. Cada uno verá por sí mismo. No digas qué bueno que vino fulano para que escuchara esto, porque ya estás juzgando. Levantemos nuestras manos al Señor y decirle: Padre, aquí estamos. Reconocemos cuánto te necesitamos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca en nuestras debilidades. Que tu Espíritu Santo nos dé el poder para vencer y no ser vencidos. Hoy entiendo que mi mayor enemigo es mi propia carne. Es la naturaleza caída desde el tiempo de Adán y de Eva. Señor, yo dispongo mi corazón para honrarte, para glorificarte, para levantar nuestras manos al cielo y decirte: heme aquí, Señor. Sin ti no podemos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida en el Espíritu, una vida en obediencia, en sometimiento, buscando tu presencia, buscando tu rostro, Señor. Señor, tú que conoces cada mente, cada corazón, sabes que hay personas que están enfermas por causa de sus actitudes, por causa de sus decisiones. Señor, libera a tu pueblo. Libera a tu pueblo, Señor, de una mente enferma, de una mente, Señor, oh Dios, natural, de una mente mundana, de una mente rebelde. Padre, libéranos, Señor Santo. Queremos agradarte, queremos honrarte, Señor. Ya no queremos satisfacer nuestra carne, ya no queremos caminar por nosotros mismos, Señor. Queremos que tú nos guíes, Señor, porque hay paz, porque hay vida en ti, Señor Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Yo vengo orando, Señor, para que la unción de tu Espíritu venga pudriendo esos yugos, Señor, en cada uno. Venga liberando esas almas, Señor Santo, que están oprimidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que a libertad de hijos de Dios nos has llamado, oh Dios, y hoy nos das el discernimiento y entendimiento para saber que he de tomar decisiones conforme a tu Espíritu.
Glorifícate, Señor. Siga adorándole al Señor. Siga adorando. Oh, Rabaisia, la vasaya. Vamos a adorar a ese Dios maravilloso. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Te doy la gloria a ti, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Algo está cayendo aquí. Sí, Señor. Recibe la unción del Santo. Sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, oh, y su gloria yo veré. Algo está cayendo aquí. Oh, es tan fuerte sobre mí. Decláralo sobre tu vida. Levanta tus manos y Mis manos recíbelo. levantaré. Oh, y su gloria yo veré. Sí, Señor. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Adore la presencia del Espíritu Su Santo. gloria está aquí. Oh, mi alma te alaba y te bendice, Señor. Algo está cayendo aquí. Oh, oh, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria yo veré. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, te adoramos. Señor, tu palabra nos enseña que fuimos comprados por precio en la cruz del Calvario, que fuimos sellados como tu propiedad, Señor, que tú pagaste el precio con tu propia sangre
que nuestro cuerpo no es para andar como nosotros querramos, sino para honrarte y glorificarte. Eres tú el que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Hoy entendemos, Señor, que el poder nos lo has dado para vencer y no ser vencidos, para ir a otro nivel espiritual tomado de tus santas manos. Amado Espíritu Santo, llénanos con tu presencia hoy. Llénanos de ti, de gozo, de paz, de júbilo, Señor, de poder, de determinación para honrarte y glorificarte, Señor, para vivir vidas plenas en nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias, para hacer tu voluntad y agradarte, Señor. Pueblo de Dios, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra bendiga la obra de tus manos, el fruto de tu vientre, mujer, sea bendito. Tu generación es generación bendita de Jehová. Tu palabra dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de las aguas, y todo lo que hagamos, el Señor lo hará prosperar. Que Dios me los bendiga a todos. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre ustedes.